Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo voy a hablar de la relación entre el asco, las palabras y la psicología humana. Cuando hablamos, muchas veces utilizamos palabras tabús cuando hacemos referencia a la religión, a la sexualidad, a la muerte y también al cuerpo humano. A mí, todo lo relacionado con el cuerpo humano me parece muy interesante. Me parece muy divertido como a veces buscamos un término alternativo para no llamar a las cosas tal y como son, para no llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, cuando hablamos de hacer pis o de hacer caca, en inglés dicen number one o number two. Depende de cuál vayas a hacer. Y esto también pasa en italiano. Devo fare la numero due. Entonces, cuando queremos hablar del cuerpo humano, de cosas que nos dan un poco de asco, parece que tenemos que sacar nuestro ingenio, nuestra imaginación y nuestra creatividad para nombrar esas cosas sin decirlas tal cual son, para evitar decir esa palabra. Entonces, a ver, secreciones corporales tenemos un montón. Saliva, sudor, fluidos sexuales, flemas, mocos, pus. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de expulsar cosas por muchas partes diferentes, pero hay ciertos fluidos corporales que están más aceptados que otros. En términos de eufemismos, por ejemplo, el vómito está muy aceptado. En la escala de los fluidos parece que ocupa el primer lugar en términos de aceptación. Lo decimos así, vómito, sin miedo. Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, en la menstruación, la regla, esta sí tiene un montón de eufemismos. Estoy en esos días, cosas de chicas, está aquí la prima roja. Muchas veces, de hecho, ni se nombra, se silencia y punto. Desde mi punto de vista, me parece absurdo que busquemos alternativas, eufemismos, palabras tabús para hablar de la menstruación, que es algo natural, normal, cíclico en tu cuerpo, y sin embargo parece que no necesitamos ninguna alternativa para hablar del vómito, cuando el vómito es el reflejo de algo que está mal en nuestro cuerpo. Es una especie de aviso de que algo no está bien, y sin embargo hablamos de él muchas veces con cierta indiferencia, ¿no? Yo personalmente no tengo ningún problema en tocar sangre menstrual, y sin embargo tocar vómito me da asco. Me da escazo. Entonces, para mí tendría más sentido que hubiera más eufemismos para el vómito y no para la menstruación. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre la mente humana? Estos fluidos, a pesar de estar muy presentes en la vida cotidiana, nos repelen. Y a ver, esto tiene un poco de sentido. En primer lugar, la historia nos demuestra que las sociedades que mantienen cierta distancia con los desechos humanos son más saludables, tienen menos problemas de salud. Pero ¿por qué unas son más tabús que otras? En el caso de la menstruación, una de las teorías es que el ser humano tiene miedo a la sangre. Sin embargo, no tratamos igual la sangre menstrual que la sangre de una herida, por ejemplo. No sé, yo personalmente creo que cuando algo nos da mucho asco es porque deseamos con mucha fuerza no tocarlo y no comerlo. Y esa es la razón por la que no nos gusta escucharlo y por lo tanto decidimos buscar un sustituto. Luego ya, las razones de más o menos asco creo que son personales. Entonces, hay una parte del asco que tiene que ver con el daño, con la enfermedad que ese fluido puede causarnos. Pero hay otra parte que tiene que ver con la palabra en sí. Os cuento mi experiencia personal. Para designar esta zona de aquí, para hablar de esta parte del cuerpo, en mi casa siempre usamos la palabra axila. Axila, que a mí me parece que suena muy bien. Entonces yo crecí escuchando esta palabra, axila. Pero bueno, la vida fue pasando, la escuela, el instituto, no sé qué. Entonces me di cuenta de que había otra palabra que la gente utilizaba para hablar de esta parte, que es la palabra sobaco. Axila, sobaco. Y a mí esa palabra me produce muchísimo asco. Me suena mucho más fea, mucho más bruta y mucho más asquerosa. Me suena así desde el primer día que la escuché y lo sigo pensando a día de hoy. Si yo digo axila, me imagino una zona limpia, cuidada, sin suciedad, higiénica, pero si escucho sobaco, me imagino todo lo contrario. No sé, una zona del cuerpo sucia, que suda, donde no quieres acercarte, que huele mal. ¿Tiene esto alguna lógica? Pues realmente sí, la tiene, porque hay palabras que generan rechazo por su sonido. O sea, no se puede comparar la palabra axila, que es agradable de escuchar, elegante, bonita, con la palabra sobaco, que no me parece ni agradable, ni elegante, ni nada. Y ya está. Nadie puede llevarme la contraria. De hecho, estoy bastante segura de que si vais a un centro de estética, las personas que trabajan allí nos van a decir: ah, ¿vienes para depilarte el sobaco? ¿Vienes para depilarte el sobaco? No os van a decir eso, os van a decir: ah, ¿vienes para depilarte las axilas? Las axilas, las axilas. Entonces, esto que os acabo de explicar es algo que existe y que se estudia, ¿vale? El tema del sonido de las palabras y su relación con el asco. La disciplina se llama neurociencia del asco. Y realmente los científicos, los profesionales que se dedican a esto, estudian cosas así. O sea, cuando escuchamos una palabra,
bien sea una palabra normal, aceptada, o una palabra tabú, hay ciertas áreas de nuestro cerebro que se activan. La amígdala, que está muy relacionada con las emociones, la alerta y no sé qué, eso se activa de repente cuando escuchamos una palabra desagradable. O sea, a mí me parece una ciencia muy interesante. Si volviera a estudiar, sería neurocientífica del asco. Vamos con ejemplos concretos. Hay palabras que dan mucho asco. Por ejemplo, esta palabra. Visualmente da asco. La escuchas y da asco. Esta palabra es horrible realmente. Visualmente es horrible. Cómo suena, cómo se ve, todo. No la voy ni a decir. Hay otras palabras que dan asco, pero no están a este nivel. Por ejemplo, lepra, boñiga, grumo. No pasa solo en español. Esta palabra en inglés, por ejemplo, da bastante asco. Entonces, nuestro cerebro tiende a reaccionar negativamente cuando escucha una palabra que le recuerda texturas pegajosas, sensaciones incómodas, olores desagradables. Si os interesa la neurociencia del asco, hay tests en internet que testean los niveles de asco que sentimos los seres humanos en diferentes situaciones. Hay una escala del 0 al 5, ¿no? Y vas marcando. 0 sería no me repugna en absoluto y 5 sería me da un asco que flipas. Os leo algunas. Encontrarme un pelo en la sopa. Comerme un plátano con manchas. Tocar con las manos la comida que se queda en el fregadero. Sentarme en un váter de un aseo público. Entonces tú vas contestando y ellos detectan cuánta sensibilidad tienes al asco. Yo personalmente creo que estoy en el medio, en un punto intermedio. Es decir, no me considero una persona muy escrupulosa, pero tampoco estoy en el otro lado del espectro. Y esto tanto en el sentido conductual como lingüístico. Y nada más, espero que os guste el vídeo. Dejadme en los comentarios qué palabras os dan asco. Gracias por verlo hasta el final y nos vemos pronto.